Los ojos de madre parecían más muertos que los de Joan. Con la mano izquierda apretaba la rodilla de su hijo y con la otra se limpiaba los dientes, rascando con las uñas hasta las cavidades cubiertas de encía negruzca. Llevaba 3 horas así. De vez en cuando tragaba saliva sanguinolenta y reanudaba la tarea con una persistencia más intensa. Mi hermana danzaba de aquí para allá, cambiando el agua del barreño por agua más fresca, y se encargaba, mientras le daba el pecho a la niña, de ponerle paños húmedos en la cabeza al moribundo, a quien no parecía abandonar el delirio de la fiebre. Yo no sabía muy bien dónde ponerme. A ratos entraba en el cuarto y me quedaba observándolo. Después salía de casa y mascaba tabaco con padre, y su silencio a la sombra me hacía sufrir más la espera. Y entonces, como un traidor, huía y me iba a pasear por la orilla del riachuelo, que regaba el huerto, y contemplaba a mis hermanos que, hechos ya unos hombres, incluso en momentos como aquellos, trabajaban la tierra. De esta manera nos traslada Núria Bendicho al punto de partida de una historia con muchas voces. Tierras muertas es la primera novela de Bendicho, una obra que ha sido descrita como un drama rural extremo, de una autora a la que han comparado con Mercè Rodoreda o Víctor Català. Tierras muertas nos cuenta la historia de una familia que vive aislada en la montaña, un entorno rural tan apartado del mundo y la sociedad que mantiene a sus personajes en una realidad algo asalvajada, incluso primitiva, donde el juicio social se ve desbordado cada vez que se aproxima a su entorno. La misma realidad vista desde hasta 13 puntos de vista distintos, y es que cada capítulo está narrado por uno de los personajes que entran en juego en esta macabra historia familiar. Y así es como este coro de voces tan naturales, tan reales y tan crudas al mismo tiempo te acaba atrapando en una noria de emociones, donde la repulsión y la compasión van de la mano. Núria Bendicho, bienvenida a De Puño y Letra. Muchas gracias por acompañarnos. A ti. Ya ves, 4 años después de la publicación de Tierras Muertas, sigue dejándonos huella. Desde luego tuvo un éxito, no sé si inesperado, porque era tu primera novela. ¿Esperabas este recibimiento? La verdad es que no pensé en nada que tuviera que ver con el mundo literario, ni editoriales, ni librerías, ni... No esperaba nada, simplemente quería escribir, publicar y después de eso pues ya todo fue una sorpresa. O sea, la figura del editor fue una sorpresa, la figura de los lectores otra sorpresa, ¿no? Fue totalmente inesperado, sí. No me imaginaba que hubiera otro mundo, ¿no? Detrás de este mundo tan propio que yo estaba creando, ¿no? O que mi espacio o mi mundo se convirtiera en algo público, ¿no? Qué sensación más extraña, ¿no? Cuando algo tan privado de repente... Sí. No solo sale a la luz, sino que tanta gente te habla de ello de repente y... Sí, no fue una sensación agradable, ¿eh? Para mí, no. Bueno, de hecho yo creo que ahora para escribir la siguiente he tenido que volver un poco al silencio, a la soledad, ¿no? Porque con tanta gente, tantas opiniones acerca de lo que estás haciendo, es muy imposible centrarte, ¿no? en otro proyecto que merece mucho espacio para pensarlo, ¿no? Uh-huh. Decías, era la primera novela, decías que solo querías escribir, solo querías publicar, no pensaste más allá, pero sí que has sido siempre una gran lectora, creo, uh-huh. Y entiendo que de ahí tiene que nacer de alguna manera este entorno rural que nos planteas en Tierras Muertas, porque si yo no me equivoco, eres de Barcelona, de ciudad. Sí. ¿De dónde nace este entorno rural que nos aparece de repente aquí? Sí, yo soy nacida en Sants, en el barrio de Sants, que es evidentemente muy urbanita, ¿no? Y... yo cuando empecé a escribir Tierras Muertas no me planteé en ningún momento de que estuviera escribiendo una novela ambientada en el mundo rural. Simplemente lo que hice fue trasladar, ¿no? el universo simbólico de las novelas que yo había leído y que me habían fascinado. Y para mí era natural, es decir, dado que yo nunca había leído novelas, o casi no había leído novelas ambientadas en las ciudades, para mí el mundo de la ciudad no era un universo literario válido para que yo pudiera desarrollar mis ideas y mis historias, ¿no? Y en cambio sí el mundo rural. Y a lo mejor pues aprendí antes, ¿no? a los nombres de los árboles que identificarlos, ¿no? en el bosque.
o aprendí antes las herramientas para labrar un campo antes que empezar a trabajar en el campo. Aunque sí es verdad que yo había trabajado en el campo en Dinamarca, creo que en el 2021 me fui a trabajar allí y estuve trabajando como inmigrante en Jutlandia, en el centro de la península de Jutlandia. Uh-huh. Decíamos que era una obra rural, de hecho la han descrito, antes lo hemos dicho, como un drama rural extremo, Uh-huh. pero nos presentas de alguna manera un entorno rural muy duro, muy lejos de ese espacio bucólico, ¿no?, que uno puede intentar buscar en este tipo de obras, y es un entorno totalmente duro, seco, árido en todo lo que transmite, en las mismas emociones que transmite este entorno, ¿no? Sí, yo no creo que tenga tanto que ver con que esté ambientada la novela en el mundo rural, sino en la concepción que yo tengo del ser humano. Es decir, yo tengo una concepción del ser humano hostil, y la he tenido siempre, desde que soy pequeña. Y en el momento en que yo me pongo, ¿no?, a describir mi percepción del mundo, a crear personajes, pues me saldrán personajes pues malos, pues personajes que padecen opresiones o que sufren o que generan opresiones, o personajes tristes, o personajes, ¿no?, porque al fin y al cabo es lo que yo veo cuando observo al mundo y las relaciones que están a mi alrededor. Vamos a situar un poquito a los oyentes en cuanto a la obra, porque Tierras Muertas empieza con un muerto, o más bien con un moribundo, vamos a decirlo así. Cuéntanos quiénes son los protagonistas de esta historia y qué nos lleva a ese preciso momento de sus vidas. La novela es la historia de Joan, el hijo del medio de una familia de 5 hermanos, que de golpe aparece, ¿no?, ensangrentado, a punto de morir por un disparo de escopeta, ¿no?, por la espalda. Y toda la novela, durante toda la novela vas descubriendo qué ha sucedido aquí, ¿no? Es decir, quién lo ha matado, porque sí que en un principio ya un personaje nos dice que seguramente ha sido alguien de casa, alguien de la familia, y vive en una masía muy aislada de todo el mundo, y por lo tanto raramente puede haber sido alguien de fuera que haya venido a asesinar a Joan. Y toda la novela es este desvelo de esta incógnita, ¿no? Es una novela al fin y al cabo de suspense, aunque no use un suspense, ¿no?, de forma muy explícita, pero sí es verdad que es una novela que tiene puntos de novela un poco policíaca, ¿no?, de novela negra. Uh-huh. Sin embargo, para mí es lo que es muy destacable es el hecho de que esta familia, al vivir aislada, no es una familia que uno puede imaginarse de una manera común, sino que es una familia casi primitiva en muchas cosas, ¿no? Bueno, en cierto modo son libres, ¿no? Porque al haber estado tan aislados carecen de moral, porque no sienten que nadie los juzgue, no tienen esta presión externa, y por lo tanto de algún modo son libres. Es decir, que actúan casi sin ética y actúan casi sin moral. Hay personajes que sí, Joan, por ejemplo, es el gran moralista de la familia, y de hecho es una de las causas por las que muere, porque no puede afrontar que la vida no es del modo en que él considera que debe ser. Pero sí que es verdad que hay ciertos personajes que son más libres, es decir, ¿no? Hay cuestiones en que son aberrantes para gran parte de la cultura, ¿no?, occidental, y en cambio para ellos no lo son parte un poco de la naturaleza, es decir, la aceptan y entoman los acontecimientos y los sucesos como van apareciendo sin un cuestionamiento propio, ¿no? Uh-huh. Uno de los elementos clave de la novela es la polifonía. Contamos con 13 capítulos, cada uno desde un punto de vista diferente de uno de los personajes que entran en juego, ¿no? No solo de la familia, sino que entran otros personajes más otros satélites, ¿no?, de este universo. ¿Qué te ha permitido a ti como escritora jugar de esta manera? Sí, en primer lugar, el uso de la polifonía es perfecto para mí, porque es el uso de la primera persona y del monólogo interior. Y creo que es la manera que yo siempre, me siento más, o siento que tengo más éxtasis cuando escribo este tipo de literatura, ¿no? Cuando la literatura sale de las emociones más puras del interior, escondidas, ¿no?, y que poco a poco se van desarrollando, más que el uso de la tercera persona, ¿no?, de un narrador omnisciente, por ejemplo, que a mí me cuesta mucho más. Por otro lado, claro, yo vengo del romanticismo, son las grandes lecturas que llevo en la espalda, ¿no?, o del decadentismo catalán. Claro, yo no considero que haya ahora mismo y también soy hija del siglo XXI, y por lo tanto no considero que haya una descripción total de la realidad, una descripción total que sea capaz de describir el mundo, no una explicación, sino que considero que toda realidad siempre está mediada por la parcialidad.
Y por lo tanto, no podía explicar una historia desde un punto de vista único, sino que necesitaba explicar la historia desde los distintos puntos de vista de cada uno de ellos. Esto como escritora, ¿y qué crees, qué juego nos ofrece al lector poder leerlo? Este ser un poco espías de los diferentes cerebros de la historia. Bueno, yo creo que una de las gracias de Terras Mortes, o que al menos yo intenté con Terras Mortas, es el hecho de que tú como lector, cuando vas leyendo, te vas haciendo una imagen de los personajes. En primer lugar, porque todos ellos hablan desde su propia persona y somos a veces incapaces de ver nuestra maldad o nuestro dolor o nuestro interior. Y en cambio, los demás, cuando estamos dentro de otros personajes, podemos apreciar que aquel personaje que pensábamos que era de determinada forma no lo es tanto, porque cuando te pones detrás de otro personaje ves que tiene otras facetas, ¿no?, que los otros ven y que el mismo no puede ver. A mí me da un poco la sensación, de hecho lo hemos descrito así en la introducción, es que es una novela donde la repulsión y la compasión van un poco de la mano. Porque en un capítulo hay alguien que te está generando casi repulsión absoluta y en cambio al siguiente te compadeces o incluso te solidarizas, ¿no?, con esa persona. Es un juego absoluto hacia el lector. Sí, yo creo que esta era uno de mis objetivos, ¿no? Sentir compasión por todos mis personajes. Hay uno al que le tengo un poco de tirria, que es el cura. El cura, por ejemplo, es un personaje que a mí ni a mí como escritora me ha generado ningún tipo de compasión, ¿no? Pero en cambio todos ellos, ¿no?, aunque la mayoría de ellos generan mucho dolor a los demás, sí que yo sentía mucha compasión porque entendía de dónde venía su sufrimiento y entendía de dónde venía en sus ganas de romperlo todo. Uh-huh. Vamos a entrar un poquito, al menos en los personajes principales o en los miembros de la familia. Uh-huh. Me gustaría hacer un poco de repaso con todos. Al menos, si nos puedes explicar qué objetivo, qué emoción pretendías despertar en el lector con cada uno de ellos, ¿no? Un poco cuál era el objetivo dentro de la novela. Si te parece, empezamos por el niño, que a mí ya me llamaba la atención, que es que no tiene ni nombre. Uh-huh. Pobre niño, y de hecho es el que abre la novela, ¿no? Cuéntanos. Sí, el niño está inspirado en bueno, de hecho, cada capítulo de Terras Mortes está inspirado en una novela que a mí me fascina. No todas ellas, porque a veces las novelas son transversales, ¿no? Por ejemplo, Víctor Català o William Faulkner, para mí atraviesan toda la novela. Pero sí que, en este caso, por ejemplo, del nen, el niño está inspirado en la novela de Rodoreda, La mort i la primavera. La mort i la primavera, ¿no?, que para mí es una novela fundamental de Rodoreda y para mí la mejor novela de la autora, que es la historia de un chico atrapado en un pueblo donde se intenta hacer desaparecer el deseo. Es una novela fantástica, ¿no?, donde hay un río que se lleva a la gente de por debajo, los hombres se entierran dentro de árboles y les ponen cimiento en la boca para que el alma no se escape. Y hay un personaje en esta novela que es la madrastra del protagonista, que tiene un brazo más pequeño que el otro, y yo quise cortarle el brazo al niño para hacerle un pequeño homenaje, ¿no? Y un poco quería captar esta esfera de asfixia, ¿no?, de asfixia que sienten los personajes que están solos en el mundo. Uh-huh. Abrimos con el niño la historia, pero enseguida se van pasando los relevos. Si te parece, sigamos precisamente con Joan, que Joan es quien aparece con el disparo en la espalda y es quien un poco desarrolla toda la acción a partir de... Sí, Joan es un idealista, ¿no? Joan es una persona que tiene muy claro cómo debe ser el mundo y sufre demasiado porque todas aquellas ideas que él tiene acerca de la bondad, del amor, ve que no existen en el mundo que él observa, ¿no? Y de algún modo pues lamenta. De hecho, él se va de casa 3 años porque no puede soportar lo que ha visto y necesita hacerlo desaparecer hasta que se da cuenta de que no puede echar esas imágenes de la cabeza porque están dentro de él. El problema lo tiene él, ¿no? Es él quien no acepta ni puede superar lo que ha visto y tiene que volver. Y cuando vuelve es cuando se lo cargan. No es un idealista, es un soñador. Uh-huh. Vamos con la madre. La madre es el personaje fundamental de la novela, no es el que lo une todo, digamos. Es el primer personaje que empecé a escribir: el niño, la madre y el cura. Para mí son los más importantes y de hecho son los capítulos más largos porque son los que soportan toda la trama. Y la madre para mí es mi personaje favorito, evidentemente. Es un personaje que yo intenté que fuera acusado de cruel,
por todo el pueblo. De hecho, esto es una figura muy típica en la literatura catalana, la mujer que todo el mundo acosa, ¿no? En los catalanes tenemos como una obsesión en la literatura con el pueblo malo que está constantemente acechando a los distintos, los que son distintos, ¿no? Y la madre es un personaje que desde fuera, ¿no?, genera mucha repulsión. De hecho, en los clubes de lectura pues he visto que la madre es un personaje horrible para la gente, pero para mí es un personaje muy tierno, es un personaje que vivió en su infancia y en su adolescencia el maltrato de su padre a su madre, ¿no?, una bestia, como ella la llama, fuertemente, que terminó incluso asesinando a su madre. Es una persona sin corazón, que el único amor que ha tenido por parte de los hombres ha sido este, y que por lo tanto no podrá confiar en nadie más, nunca más. Y que su forma de salir del infierno es evidentemente haciéndolo todo mal, porque no ha tenido un universo seguro, alguien que le explicara cómo debe comportarse, cómo tiene que ir al mundo, cómo tiene que relacionarse con el entorno, cómo debe amar el conocimiento por el mundo. No tiene nadie esto, porque no ha tenido ningún tutor o tutora que le haya acompañado en su camino a la adultez, ¿no? Es el personaje más puro, podríamos decir, menos contaminado. Yo creo que hay muchos, ¿no? El niño también lo es y María también lo es. Pero sí que yo creo que una cosa que tienen todos en común, y esto me lo decía un periodista un día, me decía, es que todos tus personajes son seres encerrados en sí mismos. O sea, son seres que realmente no tienen ningún contacto con el exterior. O sea, viven dentro de su propio trauma y a través del trauma avanzan. Y por eso en la novela yo creo que hablan poco. Tienen pocos diálogos, porque a nadie le interesa escuchar al otro. Eso le da mucho sentido también a la polifonía de la que hablábamos, ¿no? Si no fuera por esa posibilidad que nos ofrece entrar en cada uno de sus cerebros, sería muy difícil seguir la historia. Totalmente, bueno, sería a través de sus gestos, ¿no? Que un poco también es lo que intento, ¿no? A través de la brutalidad intentar entender por qué estos seres son tan brutales. Uh-huh. Vamos con María, precisamente, que la nombrabas ahora. María es un personaje que yo empecé a crear cuando leí una novela de Prudenci Bertrana, Violeta, que para mí es un autor fascinante, es de los mejores que hemos tenido aquí en los Països Catalans. Y Prudenci Bertrana es un personaje, el protagonista de esta novela es un personaje muy débil, que sufre mucho también. Y hay un momento en que Violeta dice, se atreve a hacer algo, ¿no? Y dice, como que de algún modo no sé si lo digo bien en castellano, se arrepintió de su propio atrevimiento en el momento en que habla, ¿no? Está en este momento en el que ella aparentemente, ¿no?, hace un grito fuerte o intenta hablar, rápidamente se arrepiente de haber hablado porque no se siente capaz, ¿no?, de decir nada, ¿no? Y a mí esta frase me fascinó y decidí crear el personaje de María como homenaje a este personaje de Violeta. Uh-huh. Vamos con el padre, que a mí es de los personajes que me confunden un poco, ¿eh? ¿Sí? Debo decir, sí, me confunde un poco su papel allí, porque también le veo un poco esta cosa de Joan, de como si no quisiera del todo estar allí, pero bueno, es lo que le ha tocado, ¿no? Me da un poco la sensación. Sí, claro, sí que es verdad que él realmente se casa con Ana porque él quiere encontrar a su hermano muerto, ¿no? O sea, se casa con ella un poco por una obligación del pasado, ¿no? Moral que él siente, ¿no?, que está en el pasado. Pero por otro lado, y en este caso sí que pues a veces es un personaje que puede dar pena, ¿no?, porque es un hombre que no sabes bien dónde está, que sufre mucho la muerte de Joan. De hecho, no puede superarla. Pero sí que por otro lado es un maltratador. Él tiene a Dolors, la prostituta del pueblo, enamorada de él durante años y la maltrata físicamente, ¿no? Y la tiene ahí para su placer y nunca va a dejar a su mujer para estar con ella, ¿no? Entonces es un personaje un poco ambivalente. A mí, evidentemente, me genera compasión cuando se le muere un hijo, porque el hombre sufre, ¿no? Pero también, bueno, me genera rechazo el hecho de que trate tan mal a una mujer que lo ama tanto. Uh-huh. ¿Vamos con Pere? Pere, sí. Pere es divertido. Pere es de los últimos personajes que yo creé. Era un hermano que yo solo quería usar para recoger el cuerpo de Joan, arrastrarlo y nada más. Quería que estuviera por ahí, pero sin ningún tipo de voz. Y al final decidí incorporarlo a la novela, ¿no? Y Pere es un personaje, digamos, más terrenal. Es un personaje que tiene poco trauma. Todo el trauma que tiene dentro es generado por la familia,
a la que percibe como un ente extraño, ¿no? Y que tiene la obsesión de que esta desgracia familiar no corra por sus venas y por lo tanto por la de sus hijos, ¿no? Pero sí que es un personaje que realmente está más en el mundo de los vivos, no en el mundo de lo social, en el mundo ¿no? Que en el mundo de la oscuridad, de la libertad moral, del entorno que tiene el resto de la familia. Sí, ¿no? sí. Y he dejado a Tomás para el final. Tomás, cuéntanos, ¿qué nos puedes decir de Tomás? Porque... Claro, Tomás es una persona, con una relación con su madre muy complicada, con una relación posesiva con su madre. Claro, él es un hombre y su madre es una mujer, ¿no? Y aunque su madre es, evidentemente, por relación de poder, pues abusa de él, ¿no? Es una persona que también abusa de él en el sentido de que es el único hombre, el primer hombre que ella creó y el primer hombre que ella quería hacer bueno. El primer hombre que le permite entrar en su cama, porque confía en él, es el hombre que ella ha creado. Con los demás hombres, después de la vida que ha tenido, no confía, ¿no? Pero por otro lado, claro, Tomás es un hombre y Tomás la trata como un animal. Bueno, como no debería tratarse un animal, ¿no? Y es un hombre muy patriarcal, con un trauma interior muy fuerte, con una violencia desatada porque es incapaz de contenerla dentro. Pero yo entiendo ese dolor, ¿no? Y entiendo que en las circunstancias en las que se encuentra es incapaz de gestionar todo lo que siente y todo lo que sufre y que lo transmite a través de la ira. Ahora hablabas precisamente del que se transmite mucho, ¿no? El tema del patriarcado en toda la obra. Pero además es curioso porque dentro de que se ve una evidencia de ese comportamiento, ¿no? Y de esa incluso violencia, cuando ves los diferentes personajes, cuando pasas a los personajes femeninos, ellas no lo perciben como tal, ¿no? Es curioso, pero se da como algo por hecho. Claro, yo creo que la polifonía de voces me ha permitido un poco hablar de la propia dominación, es decir, aquellos discursos que las mujeres nos narramos a nosotras mismas para hacer más soportable las opresiones, ¿no? Pues un claro ejemplo contemporáneo es la depilación. O sea, evidentemente depilarse duele, ¿no? Y lo hacemos por la mirada del otro. Y luego el gusto, incluso de forma inconsciente, el gusto hacia nuestras piernas muta. A mí al final me gustan más las piernas depiladas que las piernas con pelos. Pero esto es porque la opresión ha entrado dentro de nuestro cerebro y ha mutado la forma en que percibimos el mundo, ¿no? Pero es irracional. O sea, es irracional, ¿no? Pagar dinero para arrancarte pelos, para llorar, ¿no? Para después gustar a los demás, cuando lo más ideal sería que pudiéramos las mujeres gustar con pelo, ¿no? Y no tuviéramos que hacernos daño. Pues un poco esto, ¿no? Por ejemplo, el caso más claro es el de la Dolors. Yo cuando empecé a escribir la novela no era feminista porque era muy orgullosa tenía demasiado orgullo y sentía que yo no podía ser una persona oprimida hasta que me di cuenta que sí que lo era, ¿no? Yeah. Entonces sufrí mucha ira y empecé a leer libros y libros de feminismo y pues me fui radicalizando y me fui posicionando, ¿no? Y pues escuchando los debates, pues unas, otras, ¿no? Y poniéndome un poco por ahí. Y cuando empecé la novela, claro, hice el personaje de la Dolors al principio, que es un personaje que es una prostituta de pueblo que sufre mucho, pero yo en ningún momento la hice sufrir por su profesión, sino que la hice sufrir por el desamor, por el no sé qué, no como mujer, ¿no? Y luego, claro, yo no quería deshacerme del monólogo de Dolors, ni quería romperlo porque me gustaba mucho, y decidí usar otro personaje que en un principio no tenía previsto usar, que era Esteba, que era su hijo, y que de algún modo le cuestionase a ella su trabajo y su supuesto amor y su supuesta libertad, ¿no? Ejerciendo la prostitución. Ya lo has ido comentando, ha ido saliendo, pero hay mucha violencia a lo largo de la obra y de hecho hay muchas escenas que, se crean en la imaginación y luego estás unos días que van apareciendo. Eso ya a mí me generó un revés importante en ese sentido y van surgiendo. No sé si era ya, tenías toda la intención de generarnos esto a los lectores, que estuviéramos después ahí casi sin dormir unos días o necesitabas expresarlo así, ¿no? Claro, yo creo que mucha gente me dice, ostras, pero Nuria, lo has hecho a propósito, como que hubiera, ¿no? Has provocado. Tanta decrepitud, tanta enfermedad, tanta violencia. Claro, yo creé unos personajes y los hice caminar solos, ¿no? Y
las imágenes sucedían una detrás de otra, pero cuando te metes en la mente de ellos, es que solo pueden actuar de esta forma. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando no tenía caja para Joan, ¿no? Y que bajan al pueblo a buscar la caja y tal. Yo estaba viviendo en Dinamarca, ¿no? Yo pensaba, vale, esta caja, no tenemos caja, no van a pagar la caja, no sé qué, no sé cuántos, tal, son pobres. ¿Dónde saco yo una caja? Y con el pick-up por Dinamarca había un gallinero allí en una granja, ¿no? Y dije, vale, ya está, tiene que estar dentro de un gallinero. Y cuando fuimos a meter, porque yo estaba dentro cuando metimos a Joan, ¿no? En la caja. Tú estabas ahí. Cuando fuimos a meter a Joan en la caja, claro, me di cuenta, pero en ese momento, de que no cabía en la caja. De que no cabía, ¿no? Y claro, la solución que se me ocurrió a mí, bueno, y que se le ocurrió a la madre de la novela, pero que al final se me ocurrió a mí, porque yo estaba dentro, era cortarle las piernas. Y ya está. Para cortar por lo sano, directamente. Sí, fue la solución. Y luego sí que es verdad que era demasiado brutal, tan brutal, que ni ellos lo soportaban, ¿no? Y deciden ¿no? Pues picarle, romperle las piernas para que, bueno, no sé, yo cuando la escribía no me daba cuenta de toda la brutalidad que había porque era una cosa natural, un suceso llevaba al otro y al otro y al otro y me iba encontrando con problemas técnicos, con problemas y los iba buscando soluciones, ¿no? ¿Has sido totalmente libre o te has tenido que autocensurar en algún momento diciendo igual aquí me he pasado? No, yo creo que he sido muy libre, sí. Y hay veces que, claro, por ejemplo, en la escena de la madre muerta, ¿no? Quemada y los dos sacando la carne, arrancando la carne y poniéndola en cubos. Es que lo dices y me recreo ese momento. Cuando lo leí se me pone la piel de gallina porque me vuelve la imagen que yo vi cuando lo estaba leyendo. Claro, cuando yo la creé esta imagen, yo estaba andando por el Raval de Barcelona, me acuerdo exactamente porque... Pero ibas andando por el Raval de Barcelona y te venían estas imágenes. Sí, y me puse a reír. O sea, fue como... Bueno, para mí Tierras Muertas tiene momentos muy cómicos. Yo creo que hay un punto... Hay tanta brutalidad que le doy la vuelta de tuerca un poco, ¿no? al asunto. Sí. Yo, de hecho, creo que son escenas cómicas cuando están toda la noche disparándose. Es imposible estarse toda la noche disparándose, ¿no? Con cuántas balas les quedaban. Es que es irreal, ¿no? Pero hay escenas como un poco oníricas, ¿no? Como un poco... Y, bueno, esto se lo debo a Faulkner, ¿eh? También esto lo estoy copiando de Faulkner. Faulkner es el gran maestro de este tipo de escenas, ¿no? De cosas inversemblantes, pero que escritas por él tienen todo el sentido del mundo, ¿no? Uh-huh. Y es un poco, sí, yo creo que son escenas muy cómicas y muy oníricas. Tiene un punto gore, así. Sí. Nuria Bendicho, muchísimas gracias. Llegamos al final de la entrevista. Antes, por eso, de despedirte de esta entrevista, quería que nos hicieras alguna recomendación para nuestros oyentes, alguna recomendación literaria que el último año, por marcar un margen, te haya enamorado, te haya movido por dentro. Bueno, yo siempre defiendo leer a Émile Zola. Uh-huh. Émile Zola para mí es un referente enorme y hace poco publicaron en Hades i Ara la novela de la taberna, que es igual en castellano, ¿no? Y bueno, para mí es de las grandes obras de la literatura universal, es una obra maestra. Sí. Pues tomamos nota y ahora sí, Nuria Bendicho, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en nuestro saloncito y por este viaje que es Tierras Muertas. Muchas gracias. Gracias.
con la colaboración del Ministerio de Cultura y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea